¿Están listos para escuchar el mejor podcast del pasado? Abróchense el cinturón porque estamos empezando. Pongan su DeLorean en el pasado porque junto al Doc exploraremos el pasado novohispano. Pasaremos por el legado cultural y artístico, además de aspectos económicos de este mismo. Quédense con nosotros, si no se perderán de toda esta bella y rica información que le traemos. ¡Hey! Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Pasado, el podcast donde reviviremos la historia sin bostezos. Mi nombre es Asim. Yo soy Denis. Y yo Gerardo. Hoy nos vamos a echar un viaje al virreinato de la Nueva España. No traigan equipaje, solo oídos bien atentos. Vamos a hablar del rolazo que tuvo la iglesia en esa época. No solo rezos y misas. Hablamos de política, poder, arte, dinero y hasta escándalos. Spoiler, algunos curas tenían más poder que el virrey, así que agárrense que esto se va a poner bueno. Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, no vinieron solos, venían acompañados de frailes que traían una misión: evangelizar a los pueblos indígenas. Eso significó construir templos, aprender las lenguas indígenas, crear escuelas, pero también destruir códices y símbolos prehispánicos, una mezcla de hipótesis y adaptación. Algunos frailes sí hicieron esfuerzos por entender y respetar a los pueblos originarios. Ahí está el caso de Bartolomé de las Casas, quien denunció los abusos de los encomenderos, o Sahagún, que documentó la cultura náhuatl en su obra Historia General de las Cosas de Nueva España. Y no hay que olvidar a las órdenes religiosas: franciscanos, jesuitas, dominicos, agustinos, cada una con su propio estilo. Los jesuitas, por ejemplo, eran cracks en la educación y ciencias. Las misiones que fundaban eran como pequeñas ciudades. Había escuelas, iglesias, huertos, talleres. Se intentaba crear una sociedad cristiana ideal. Aunque claro, no todo era perfecto. Muchas veces la evangelización fue forzada. Y hay que decirlo, la evangelización también fue un proceso cultural de gran escala. En pocas décadas, millones de personas dejaron atrás sus creencias ancestrales. Fue un cambio brutal. Ahora sí, plot twist. La iglesia no solo rezaba, también acumulaba riqueza, y bastante. La iglesia recibía donaciones, cobraba el diezmo. El diezmo es ese impuesto del 10% que todos los creyentes tenían que pagar. Poseía tierras enormes y hasta prestaba dinero, como si fuera como una especie de banco. Además, gracias al patronato real, los reyes de España podían nombrar obispos y arzobispos. Eso significa que el Estado y la iglesia estaban conectadísimos. Por eso, algunos obispos terminaron como virreyes, como Juan de Palafox y Mendoza, que además de religioso, fue político y reformador. Imagínate tener el poder espiritual y el político, todo un combo. Y ni hablar de los tribunales eclesiásticos, como la Inquisición, que controlaba las ideas, los libros, incluso la moral. La iglesia podía juzgarte si pensabas distinto. Eso es poca cosa. La Inquisición tuvo sede en la Ciudad de México, y aunque no fue tan violenta como en Europa, sí causó miedo. Hubo censura, persecución a judíos conversos, herejes y hasta científicos. Como decíamos, la iglesia no vivía solo de rezos. La economía del virreinato giraba en torno a minas, tierras y comercio. Las minas de Zacatecas, Guanajuato o Tlaxco sacaban toneladas de plata. Esa riqueza cruzaba el Atlántico en galones hacia España, pero también pasaba por manos de eclesiásticas. Y había todo un sistema de comercio interno. No era raro de ver mulas cargadas de cacao, algodón o sal viajando de Chiapas a Puebla o del Bajío a la capital. Y las tierras, vaya con las tierras, las encomiendas, las haciendas, los latifundios. Muchos de esos terrenos eran de órdenes religiosas o del clero secular. ¿Sabías que la iglesia llegó a tener casi un tercio de las tierras productivas en el siglo XVIII? Era como un feudo dentro de otro feudo. En resumen, economía y religión iban de la mano, y claro, quienes más sufrían eran los indígenas y mestizos pobres que trabajaban sin descanso. En la sociedad virreinal,
los roles eran supermercados. El hombre mandaba, trabajaba y representaba a la autoridad. Y la mujer era vista como cuidadora, ama de casa, transmisora de la fe. Pero ojo, también era protagonista en la vida cotidiana. Habían mujeres que participaban activamente en las confraternias religiosas, que eran como clubes católicos. Otras organizaban fiestas patronales o trabajaban en el mercado. Y no podemos olvidar los conventos. Muchas mujeres, especialmente criollas, optaban por una vida religiosa. Ahí podían estudiar, escribir y cultivar su espiritualidad. Como Sor Juana Inés de la Cruz, que usó el convento como refugio para dedicarse al conocimiento y a la poesía, una verdadera genia. Y en cuanto a los matrimonios, muchas veces eran arreglos estratégicos. Casar a tu hija con el del corregidor era escalar socialmente. Aquí viene lo más interesante, el secretismo, la mezcla de regiones, símbolos y costumbres. Un ejemplo clarísimo, la Virgen de Guadalupe, morena, con rasgos indígenas, hablando en náhuatl, fue clave para conectar con la fe del pueblo. También vemos rituales que combinaban danzas prehispánicas como procesiones católicas o festividades como el Día de Muertos, que mezclaba el calendario cristiano con creencias mexicanas. Los pueblos indígenas encontraron formas de resistir sin confrontar directamente. Camuflaron sus dioses, adoptaron sus costumbres, fue una forma de sobrevivir y conservar su esencia. Es decir, no todo fue imposición, también hubo adaptación, mezcla y mucha creatividad. Y si algo sabía hacer la iglesia, era arte, templos, cúpulas, pinturas, retablos. Todo impresionaba y transmitía un mensaje de poder y fe. Las catedrales no eran solo lugares de oración, eran obras de arquitectura que mostraban el dominio cultural de España. Además, la Iglesia fundó universidades como la Real Pontificia de México. Se enseñaba filosofía, tecnología, medicina, latín, música, entre otros. Y a través del arte también se enseñaba. Las pinturas contaban historias bíblicas porque muchos no sabían leer. Hoy seguimos viendo ese legado en iglesias, en fiestas, en refranes, en nuestra forma de ver el bien y el mal. Todo eso tiene huellas virreinales. Después de todo este viaje por el virreinato, hay algo que no podemos dejar pasar, la importancia de preservar nuestro patrimonio histórico y cultural. Porque no se trata de solo mirar catedrales o ver cuadros antiguos, se trata de entender quiénes somos. Y lo decimos en serio, el patrimonio virreinal está por todas partes, desde los conventos de Oaxaca y los templos barrocos de Puebla, hasta manuscritos coloniales guardados en archivos como el General de la Nación. Cada uno cuenta un pedacito de la historia. Por ejemplo, ¿sabían que México tiene más de 60,000 monumentos históricos reconocidos por la INAH? Muchos de ellos del periodo virreinal. Algunos datan del siglo XVI y siguen de pie gracias al esfuerzo de comunidades que los cuidan como si fueran de su familia. Y es que en serio, qué riqueza tan brutal. La mezcla de estilos arquitectónicos como el gótico, el renacentista, el barroco y el neoclásico se adoptó a la mano indígena. Allí están los famosos retablos dorados, las fachadas talladas, las iglesias decoradas con el motivo que funcionan lo español y lo mesoamericano. Es arte con identidad. Pero no todo es piedra y pintura, el patrimonio inmaterial también importa. Las procesiones religiosas, los cantos en náhuatl en algunas misas, las danzas tradicionales, los rezos, las festividades del calendario litúrgico, todo eso viene desde el virreinato y sigue vivo. Incluso la comida, platillos como el mole poblano o los romeritos, tienen raíces virreinales, una mezcla entre ingredientes prehispánicos y técnicas españolas, o los dulces conventuales, que siguen haciendo las monjas en muchos estados. Pudiéramos decir que preservar el patrimonio es también saborearlo. Claro, no podemos negar que el famoso virreinato tiene muchas sombras. Fue un tiempo de colonización, explotación, racismo estructural, pero también es parte de nuestra historia y borrarlo no ayuda. Lo que sí ayuda es mirarlo de frente, comprenderlo y aprender de él. Lo triste es que a veces
este patrimonio está en peligro, por abandono, por saqueo, por falta de recursos o simplemente porque no damos importancia. Cada vez que se cae una capilla sin restaurar o se vende una pieza histórica al extranjero, perdemos algo de nosotros. Por eso es clave que todos y todas nos involucremos. No hace falta ser historiador, basta con valorar, respetar y compartir. Si vas a un pueblo y ves una iglesia abierta, entra con respeto. Si escuchas una historia local, cuéntala. Si ves una tradición en riesgo, apóyala. Hay instituciones como la INAH, la UNESCO o proyectos comunitarios que trabajan por el rescate al patrimonio, pero también hace falta que la sociedad, desde las escuelas hasta las familias, se tomen esto en serio. Porque al final, el patrimonio no es cosa del pasado, es algo que vive en el presente y que nos ayuda a imaginar un futuro con memoria. Un país sin memoria es un país que se repite los errores, pero uno que valora su historia puede transformarla. Así que sí, cuidar nuestro patrimonio es cuidar nuestras raíces, nuestra diversidad y nuestra voz como sociedad. Que cuando protegemos el patrimonio, no solo conservamos lo que fue, también debemos defender lo que somos. Tenemos un tema que nos toca a todos, aunque hayan pasado cientos de años de independencia. Cecil, Gerardo, ¿cuánto de lo que somos hoy viene directamente de aquellos siglos de dominio español? Denise, si nos podemos saber desde cómo celebramos hasta cómo nos organizamos como sociedad. ¿Sabías que hasta la forma de hacer negocios en los tianguis viene de esa mezcla entre lo prehispánico y lo español? Y lo más impresionante es que algunas estructuras económicas son casi calcadas. Cuando hablamos de desigualdad en México, estamos hablando en buena medida de herencias virreinales que nunca se rompieron del todo. Cecil, empecemos por lo más visible, esas tradiciones que todos vivimos, pero que poco sabemos de dónde vienen. Mira, tenemos algo tan nuestro como el mole. Es el perfecto símbolo del mestizaje. Lleva chiles autóctonos, pero también especies traídas por los españoles, y se popularizó en eventos. Hasta la forma de moverlo viene de ambos mundos. Pero no todo fue una fusión pacífica, ¿verdad? Claro que no. Muchas tradiciones indígenas fueron prohibidas y solo sobrevivieron disfrazadas de católicos. El Día de los Muertos es el mejor ejemplo. Los franciscanos movieron la fecha para que coincidiera con todos los santos. Gerardo, hablemos de lo que no se ve, pero determina mucho, la economía. Para entender el México moderno hay que ver el mapa minero del virreinato. Las mismas zonas que fueron ricas en plata, Guanajuato, Zacatecas, hoy son polos de desarrollo, mientras otras regiones quedaron en el abandono. Esa geografía del poder se dibujó hace siglos. El sistema de haciendas creó un modelo de latifundios que, con otros nombres, sigue existiendo. ¿Sabías que muchos de los actuales conflictos por tierra en Morelos vienen de los títulos virreinales? Y esto de la desigualdad. En el censo de 1790, el 60% de la población era considerada plebe, sin derechos. Hoy, aunque todos somos iguales ante la ley, la movilidad social sigue estancada. El INEGI dice que si naciste pobre, tienes un 70% de probabilidades de morir pobre. Eso viene de un sistema de castas que nunca desapareció del todo. Entonces, ¿qué hacemos con esta herencia? ¿La rompemos o la reinterpretamos? Yo creo que lo bonito está en saber de dónde viene cada cosa. Cuando entiendes que el pan de muerto tiene forma de hueso por el sincretismo, lo valoras diferente. No se trata de borrar, sino de entender. Pero hay herencias que sí debemos superar. No podemos seguir reproduciendo desigualdades del siglo XVIII en el siglo XXI. Conocer la historia es el primer paso para cambiar. Como decía Octavio Paz, somos hijos de la conquista, pero no todos tenemos por qué ser prisioneros de ella. La iglesia en la Nueva España fue muchas cosas: religión, política, poder, educación, control. Pero también fue puente entre mundos, entre lo indígena y lo europeo, entre lo espiritual y lo cotidiano. Por eso es clave estudiarla, porque nos ayuda a entender cómo se formó México con sus luces y sus sombras. Esto fue Voces del Pasado. Gracias por escucharnos. Yo soy Cecil.
Y yo, Denis. Y yo, Gerardo. Nos escuchamos en el próximo episodio. No falten, Bye bye. Gracias por acompañarnos. Si gustas saber más del pasado, te dejamos una lista de reproducción de otros videos interesantes que seguro te pueden gustar.